Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Y de una manera especial queremos subrayar el versículo 27, que nos dice la palabra del Señor. ¿Crees, rey Agripa, en los profetas? Yo sé que tú crees. Eso es lo que aparece en este versículo 26. Vamos a ubicar un poco primero el contexto, lo que está pasando en este versículo. ¿Por qué esta pregunta de Pablo? ¿Crees, rey Agripa, en los profetas? Yo sé que tú crees, le dice Pablo. Entonces, el apóstol Pablo está en el juicio. Hay un juicio que vuelven a abrir, o por lo menos después de haberle comentado Festo al rey Agripa que le tenía un preso allí, que era Pablo, entonces le presenta, le va diciendo todo lo que había sucedido, la historia. Al final el rey Agripa, después de que Festo le haya presentado y le haya dicho todo, que tenía preocupaciones y que quería escucharle, entonces Agripa le dijo a Festo, me gustaría escuchar a ese hombre. Estábamos en el capítulo 25, ¿verdad? Capítulo 25, desde el versículo 13, que nos comentaba y nos decía que después de algunos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como se quedaron muchos días, Festo le comentó al rey acerca de Pablo, diciendo, hay aquí un hombre que Félix dejó prisionero. Cuando yo subí a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron acusaciones contra él y me pidieron que lo condenara. Bueno, o sea que era un trabajo bastante difícil ahí para Festo. Pues ya soy el gobernador, ¿verdad? Félix. Y bueno, todo esto que ya hemos estudiado es una historia con sus intrínculos, ya es muy interesante, ciertamente. Y ahora, desde el capítulo 26 se nos presenta, después de que el rey Agripa había dicho, quiero escucharle a este hombre. Festo le responde directamente, mañana lo oirás. Mañana lo oirás. Y claro, el rey que está hablando, el rey Agripa. Y entonces, aquí ya viene la presentación. Al día siguiente, etcétera, se presentan, vienen. Dice la presentación, rey Agripa y todos los aquí presentes con nosotros. Aquí ven a este hombre, contra quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me decían a gritos que no merecía vivir más. Imagínense, y contra Pablo, así se le está presentando. Yo comprendí que no había hecho algo que mereciera la muerte. Eso tanto Félix como también ahora el rey Agripa también. Oye, esa que no merece la muerte por lo que están presentando. Incluso cuando le comentó primero Festo al rey Agripa, le decía, ¿verdad?
Los acusadores se presentaron ante él, dice, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba, dice aquí Festo, al rey Agripa. Solo tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo decía que estaba vivo. Esta es una de las cosas lindas, ¿verdad? Como el autor sagrado, en esta narración maravillosa de todo lo que pasó Pablo, él al narrar lo va contando y le va diciendo lo esencial, o nos cuenta a nosotros en realidad lo esencial y lo fundamental. Porque llega a Jesús. Ese es el problema. Jesús es el problema. ¿Y cuál es el problema con respecto a Jesús? De que Jesús ha resucitado. De nuevo, lo esencial y lo fundamental del mensaje es la resurrección. Los problemas que crea la presencia de Jesús, resucitado en este caso. El llamado a la conversión, en síntesis. O cuál es la centralidad del seguimiento de Jesucristo. Los alter Christi, es decir, los cristianos, los otros Cristos, que están metidos, pero a full, completamente en el seguimiento de Jesucristo, que están, entre comillas, vamos a decir, creando problemas, ¿verdad?, para el judaísmo. Y por eso cuando él le dice aquí, en este versículo, ¿verdad?, le dice que me han presentado aquí la multitud de ellos, la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me decían a gritos que no merece vivir más. Yo comprendí que no había hecho algo que mereciera la muerte. Pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. No tengo definido lo que escribiré a mi Señor. Por eso lo he traído ante usted, especialmente ante ti, rey Agripa, para saber, después de interrogarlo, qué escribir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Nuestro corazón, la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Cuídanos, San José, como cuidaste a María, con el mismo cariño con que cargaste a Jesús. Enséñanos a amar con esa misma ternura, a ser siervos generosos, entregando nuestra vida. Nuestro corazón,
la casa de Nazaret. Es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Con tu ayuda, José, siempre confiando en María, recorremos el camino de la santa unión con Dios. Consagrados a ti, entregaremos la vida. Eres nuestro Padre y Maestro, confiamos en tu intercesión. Es nuestro corazón, la casa de Nazaret. Es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Esta es la primera imagen de Francisco en el hospital tras 31 días. El Papa concelebró la misa en la capilla que hay en su apartamento del Hospital Gemelli. Fue el broche final de una semana en la que no hubo crisis respiratorias o broncoespasmos y en la que el cuerpo del pontífice dio muestras de responder bien a la terapia farmacológica. Francisco tuvo una semana tranquila. Desde el hospital escuchó los ejercicios espirituales impartidos por el predicador de la Casa Pontificia. Este no dejó pasar la ocasión de recordar que Francisco en esos días cumplía 12 años de papado. E se 12, come dicevamo, è un numero tondo di pienezza, possiamo davvero ringraziare Dio perché il dono di Papa Francesco alla Chiesa e al mondo è compiuto, è sicuramente in questi 12 anni ha avuto modo di esprimersi in pienezza. Hasta la fecha no se habían distribuido imágenes del pontífice, solo el audio que Francisco quiso que se diera a conocer a los fieles para agradecer el afecto recibido en las últimas semanas. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Este audio fue la primera prueba de vida del pontífice desde que ingresó en el hospital, pero también dio a conocer su estado deteriorado. Ahora, en cambio, parece que la situación mejora, aunque los médicos, al término de la cuarta semana, siguieron sin indicar cuándo estiman que Francisco pueda salir del Gemelli. Ñande Yarañe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Yo te amo, Señor, mi fortaleza.
mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Estamos nosotros aquí justamente ante el rey Agripa y justamente esta es la conversación que ellos están teniendo. Vamos a mirar un poquitito más atrás cuando le presenta desde el versículo 24 la reacción que hay ante el discurso de Pablo. Pablo en el capítulo 26 le permiten, o el rey Agripa directamente se dirige y le dice a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Y ahí comienza su defensa, que va hasta el versículo 23. Que el Cristo tenía que padecer y que resucitando como primogénito de entre los muertos anunciaría la luz tanto al pueblo como a los gentiles. Bueno, todo eso es una proclama, es un querigma en realidad. Es una catequesis maravillosa. Primero, él dice quién soy yo, dice Pablo. Un judío convencido, un judío que estaba y que perseguía a los cristianos, un judío que hacía de todo en contra del cristianismo, pero Anga lleva peñan de Yara o poscoyere. Y eso es lo que yo estoy anunciando. Shaña convertietewe. Y así le presenta a Jesucristo y sobre todo al Jesucristo, decíamos, resucitado.
nos damos cuenta que el tema principal de la presentación aquí en estos capítulos Hechos de los Apóstoles es decir que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado y que Jesús resucitado me ha cambiado la vida. Y se le presenta también y le está diciendo, yo soy judío y como judío creo en esa resurrección. Como fariseo creo en la resurrección. Es decir, ñande yara, Dios Padre, cumplió con lo que él había prometido nada más y nada menos que al pueblo. Apea, hoy coma, ¿en la persona de quién? En la persona de Jesucristo. Y entonces viene la reacción, ¿verdad? La primera reacción. Mientras Pablo hacía la defensa, dijo Festo a gran voz, ¿verdad? Con gran voz, Zapucay, bebé. Estás loco, Pablo, ya, moquillo. Tu mucho conocimiento de las letras está haciendo perder la cabeza. Esto también es lindo, Esto es lindo. Tu mucho conocimiento de las letras, es decir, el conocimiento de la palabra de Dios. Pero Pablo contestó, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey está bien enterado de todas estas cosas y yo le hablo con confianza, pues estoy convencido de que él no ignora esto, ya que no sucedió en un rincón escondido. Y aquí viene la pregunta que hoy nosotros estamos subrayando. ¿Crees, rey Agripa, en los profetas? Yo sé que tú crees. O me pregunta, pero apenas llegó a responder. Es decir, estas son las famosas preguntas retóricas. Ñande ya por la pregunta, pero al mismo tiempo ñande hoy ya y cuágina cuál tiene que ser la respuesta. Ñande ya y cuágina la respuesta. Yo sé que tú crees. De las de ignorantes y no la dejan más hay ponde y cuáinda ye, ¿verdad? Sobre esto. Bueno, esto es muy bueno y muy importante. Y entonces, ante esta pregunta, ¿crees, rey Agripa, en los profetas? Yo sé que tú crees. Entonces Pablo está aquí ante el rey Agripa. Segundo, sabemos, el gobernador Festo, Berenice. Pablo había sido arrestado por predicar el evangelio. Porque pea la causa o predicas a Güere Beñán de Yara al resucitado. Y entonces ahora también él predicando, porque es como una tercera o cuarta vez ya que Pablo está hablando siempre de su vocación y está predicando la resurrección, aprovecha también esta oportunidad para contar su testimonio y defender su propia fe en Jesucristo. Nosotros sabemos que ya en el capítulo 9 él había, o mejor dicho, ahí todavía no es que él estaba hablando, sino que el autor sagrado, cuando Pablo iba detrás de los cristianos hacia Damasco. Capítulo 22, ahí ya es ante los judíos que levantan las manos, le quieren apedrear, le quieren matar, pero no. También ven. Como les hablaba, dice en hebreo, todo el mundo se quedó callado. Cuando ella tenía extranjero, entonces oñea cualquier otro idioma o lo que sea, sino que cuando hay religión extraña, entonces lo vuelvan de. Y ahí justamente les presenta y les dice, ¿verdad? Las promesas que Dios había hecho que se han cumplido en la persona de Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, estos discursos que Pablo realiza aquí son discursos querigmáticos. Querigma dice anuncio. Anuncio dice primera vez eres indígena, algo primera de los indígenas. Una historia que nos lleva a adherirnos a Jesucristo. Pero para poder luego adherirnos a esa doctrina que se nos está anunciando. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas,
juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yeah, ajá. Río Squad, la revelación. Vamos a darle. Gerson, ajá. Silliness. Vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah, let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Dios te quiere ver Yeah, Río Squad. Tu tristeza en felicidad es lo que quieres cambiar. Y las lágrimas de tu cara, él te las quiere secar. Quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad. No hay situación tan difícil que no puedas solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial. Eres hermoso, valioso, más que una perla, precioso. Dile adiós a temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema. Yeah, pues cuando él entra da una felicidad, mira que es eterna. que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Todo lo sabe. Y tiene el control. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Y tiene el control. Let's go. Quiere ver Él te quiere feliz, te quiere bendecir. Te quiere feliz, te quiere feliz. Él te quiere feliz, te quiere bendecir. Yeah. Te quiere feliz, te quiere feliz. Vive de los problemas y también a las penas. Ya no hay más dolor, solo existe amor. Vive de los problemas y también a las penas. Ya no hay más dolor, solo existe amor. Yeah, déjalo entrar en tu vida. Ajá. Él te quiere cambiar. Así es, Él te quiere feliz. él te quiere feliz. Te quiere ver sonreír. Río Squad, La revelación. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda
La Iglesia, concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Pocos recuerdan que Francisco de joven fue profesor de literatura. El poder de los libros le fascinó desde que era niño. Yo recuerdo en casa, papá, algunas noches de chicos, nos leía Corazón, de Edmundo de Amicis. Y eso me fue introduciendo en la literatura, ¿no? Abrirse a la literatura, ¿no? Y de hecho no ha sido extraño ver al Papa recitando algún que otro poema, de Borges por ejemplo. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la historia. Esconde en su magnífica memoria las lunas que serán y los que han sido. Eso te tiró. El Papa dice que la poesía ayuda a desarrollar el pensamiento y por eso ahora llega este libro, Viva la poesía, que recoge sus reflexiones sobre literatura. Este interés por la poesía lo tuvo siempre, también como pontífice. En sus exhortaciones apostólicas, encíclicas y discursos a menudo ha usado la poesía. Diría que ha expresado sus contenidos teológicos a través del lenguaje poético. Cuando entrevisté al Papa Francisco en 2013, en la primera entrevista, él dijo con gran claridad que la Iglesia necesita genialidad y por tanto recurrir a los poetas hoy significa pedir, casi llamar a la puerta de los poetas y de los artistas para ayudar a la Iglesia a ser genial en estos tiempos difíciles. El jesuita Antonio Spadaro colabora muy de cerca con el Papa y ha sido quien ha recopilado estos textos e intervenciones del pontífice sobre literatura. Recuerda, por ejemplo, la exhortación posinodal Querida Amazonia, donde afirma que el Papa construyó su discurso con base en la poesía. Ahí citó a 17 poetas, aunque Spadaro dice que hay otro discurso en particular que merece la pena destacar. Yo creo que un discurso importante es el de Francisco a los movimientos populares, porque en ese discurso él habla de quienes trabajan por el bien común como de poetas sociales. Es decir, usa la palabra poeta porque el poeta es creativo. Por tanto, la creatividad de la poesía no está limitada a la literatura, sino que forma parte de la vida ordinaria de quienes sirven a la comunidad. Es necesaria la creatividad. El Papa escribió a Antonio Spadaro unas líneas sobre el libro. Allí reiteró un concepto que considera importante, que la poesía suba a las cátedras de las universidades católicas y que sobre todo la sociedad recupere el gusto por ella, porque al fin y al cabo, señala el pontífice, la poesía ayuda a todos a ser más humanos. Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Aquí tenemos estos personajes clave, ¿verdad? Ciertamente en nuestra reflexión. Pablo es el primero, ¿verdad? Porque es Pablo el que habla en este versículo 27. ¿Crees, rey Agripa, en los profetas? Ahí llegó a responder, yo sé que tú crees. Antes, perseguidor de los cristianos era Pablo. Sin embargo, ahora es apóstol y es defensor de la fe. Entonces, ese es el Pablo. Está frente a él Agripa y a quien él está interpelando. Es rey de una región de Judea, conocedor de la ley y los profetas. Entonces Agripa II. Está también Festo, que es el gobernador romano, incrédulo y escéptico. A él se le presenta así. Gobernador romano, incrédulo y escéptico. Pablo le pregunta entonces al rey Agripa si cree en los profetas, insinuando que si realmente cree debería aceptar a Jesús como el Mesías prometido. Agripa, aunque conocía la tradición judía, se niega a comprometerse. Y vamos a ver después eso, ¿verdad? Entonces estos son los personajes. Entonces, aquí, ante esta realidad, yo sé que tú crees, pero después vamos a tener más adelante, ¿verdad? Los otros versículos donde vamos a tener la respuesta del rey Agripa. Pero ya hoy se acaba ñandeina. Preguntas retóricas donde Pablo le dice, ¿sei cuál andebro ya? Si vos estás siempre aquí con nosotros. De con ejendúas, amigo. O sea que el andén de Iberovia y nos la sheja es la llama ua. Ese es un problema tuyo. Tal vez justamente se te subió los humos, pero ¿por qué? Y porque soy el rey. Porque soy el rey aquí de esta parte, de esta región de Judea, de una de estas partes. Entonces yo pine los humos. Entonces, eres perde pama o ulan de fe, dende y cuayete, o ureñemo quiete, o porque conoces muy bien los profetas, conoces las leyes. Umían de nine porandu y mana hoy se curia llevan ni reintema hoy y por la serendusejina o lleva. Porque tengo ambas eres cuapama hoy se me. Qué interesante, ¿verdad? Hechos de los apóstoles, hechos de los seguidores de Jesús. El accionar de nosotros, ¿qué quiere decir esto? A Pablo entonces no tiene pelo en la lengua, ante el rey está. Incluso aprovecha ya de esta ocasión para hacer el anuncio, el querigma. Peala ñandillara en maite yema hoy potá, pues a peala homosarambía, a peala hoy cuacaña de. Entonces, aquí no basta con saber entonces, sino que hay que creer y actuar. Hay que creer y actuar, porque el creer pues, quiere decir adherirse verdaderamente al Señor. Vos vas a actuar de acuerdo a lo que Dios justamente te está diciendo. Porque y entonces, creer, actuar. Agripa sabía sobre los profetas, conocía muy bien. Pero él no toma una decisión. El rey Agripa también está por encima, ¿verdad? Pero recordemos, queridos amigos, que los judíos tampoco, porque insistían con Félix. Ahora llega Festo, ¿verdad? Y a toda costa. A este hay que condenarle, a este hay que matarlo y la y antes inañamos quién es calabozo lo que se hace yuca. Muerto el perro, muerto la rabia y se guayna. Entonces, están buscando todos los medios para poder condenar a Pablo. Pero con fuera lleva Felipe gobernador y es Félix. Él se da cuenta, aumenta hoy en judía lleva entonces él también entiende que esto al final de cuentas solamente es una cuestión, ¿verdad?, de persecución contra Pablo. Drusila dice que era judía. Drusila es la esposa, ¿verdad? Era la tercera esposa ya de Félix. Tercera esposa. Félix era uno que fue esclavo, que se había liberado, después a través de su hermano también, después de intrigas, etcétera, etcétera, llegó nada más y nada menos que a ser gobernador, o juez, o yupies. O sea que era un tipo también bastante sanguinario, no era fácil la cuestión. Pero en el fondo, los romanos también se dejaban
llevan mucho por la ley, ¿verdad? Por la ley. Es decir, iba ley, ya tengo ya estudiado hoy la derecho romano, me han ya estudiado abogado gallego, derecho 1, derecho 2, derecho 3, ¿verdad? De la ley romana. En este vego, vale, lleva, se nota que algunas cositas se van agregando o cambiando, no sé, me sientas ahí abogado, pero es interesante porque si eso continúa, quiere decir que pusieron las bases esenciales y elementales de lo que dice esta ley, de lo que ellos pensaban, de lo que nosotros decimos hoy, el derecho humano. Apea entonces la ñamañá, apea la yaesha, que tu janguaisa la ñandella ya poponave. Y claro, el cristianismo, la ley de la Biblia, la ley de Dios ciertamente que está por encima, pero en el sentido de que la ley nuestra, la ley humana, tiene que ser resultado y tiene que estar siempre supeditada al valor esencial y fundamental de la existencia humana, del hombre, de la persona. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de 1000 años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. 2 fueron hermanos de Jesús y 2 estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis. Una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo.
Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto. Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia, hacia una maravillosa tierra jardín, Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham. Será un sacerdote rey, quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos dos actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero, y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia, continuada ahora en Jesús. Veamos cómo. El registro de los 4 evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo. Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de Hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multiétnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar.
Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre, que es exaltado como el divino rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio. Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia: gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa. 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hasta ya llevo a coger versículo 27. ¿Crees, rey Agripa, en los profetas? Y Pablo mismo responde: yo sé que tú crees. Yo sé que tú crees. Diga tú, a ver, entonces, yunte a llevar hay cualquier cosa de Shaya, porque vos estás aquí, sos rey. Recordemos que es de una parte de Judea. Nos encontramos aquí en Judea. Ahora, como una lección clave es aquí que no basta saber, ¿verdad? Decíamos nosotros, sino que hay que adherirse. Adhesión quiere decir que de tu de ya sabes lo que significa ese seguimiento de Jesucristo. Y por lo tanto también el rey Agripa, de todo lo que escucha, de todo lo que sabe, pero él no se juega absolutamente en esto. También, esto es lo que sucede entre nosotros. Estamos en la y se cuapa hoy. Te alaña gendú por todas partes. Alguna vez cuando yo me voy, ¿verdad? Y hay muchos que actúan así. El famoso se hay cuapa hoy. Pean de gendú, sea gendú o lo que sea, o si no, naña gendú iramos yepe con nuestras actitudes.
como ella tenía institución, entonces, Padre, por favor, queremos bendecir nuestros locales aquí a la institución. Ajá. Ahora se te no invertir la personal cuera, pero uno pues es libre, ¿verdad? Hay algún hospital, esa oficina de Dowen y ella. Pero después, los jóvenes llevan en las oficinas, los oprimían, llevan con agua bendita, etc. Y algunas veces, ¿saben qué? Veo esas reacciones tan negativas. Si no hay que me protestante, pero jate curejoares, pues jate cureñojea ese, de cuál vaya. O yo dispara, o yo otro lado, o ni en bote. No induce y tío, ya. O no sé si son ateos, segunda por ando, allá, segunda forzamos, allá, va, lleva. Pero son las actitudes. Vean la actitud de rechazo a Dios. Vean la actitud directamente. Veamos, ya de coña de apretume. Ya de coña de conasome. Y digo, ¿y cómo es que en una institución así tan importante, verdad? Está bien, uno no puede también forzar a nadie. ¿O será qué pasado tiene, verdad? ¿Qué herida tiene? Porque está eso también. Hay muchas cosas, claro, que no se hacen bien. En cuanto a testimonio, que también papá, mamá, abuelos, hermanos, o situaciones de relación dentro de la misma comunidad, dentro de la iglesia, están la iba ahí a llevar, entonces algunas veces ha optado marcañan de él. Pero después no somos capaces de superar. Pero ante esa situación ponemos nuestra barrera. Ya muy bebé la ñan de coraza, lleva ñan en bostuve. Añan de mana peante va. Apenas la famoso Shai Cuapa hoy. Shenai Cotenei. ¿Viste? Y eso se alejan de la comunidad y eso es lo que después hace que nuestras comunidades vivan en tensión. Por eso que siempre la palabra de Dios nos pide, primero, conversión. Pero sobre todo, queridos amigos, el testimonio. Porque si nosotros vamos a mirar en qué consiste esta vida cristiana y cómo se va gestando y cómo va madurando y luego cómo va actuando, ya le digo 4 cositas importantes. Primero, peña de ella es el querigma. Querigma que dice anuncio. Oñemombe un de. Va eva la yayapoana, la yaycopona al llegar a la salvación. Salvación quiere decir dignidad del hombre, de la persona, de la comunidad. Bueno, vea era querigma. Segundo, catequesis. Porque la shaikwa pajangua, entre comillas, hay cuanamba eva la hice el anuncio de Jesucristo. Eva la añandí. Apeango era catejeo. Lo que resuena verdaderamente lo más profundo de la reflexión del hombre. Peña muy que peña de apunto un meñicua añamindu uayaya po peña de ya lo añande. Ese es entonces el catecismo, como le llamamos nosotros. Que no es entonces simplemente repetir palabritas o definiciones ante preguntas, ¿verdad? Eso te puede ayudar. Pero aquí es entender lo que significa el número 1, el anuncio, que es la buena noticia de Jesucristo. Y viene el tercero. El tercero es liturgia, es decir, liturgia quiere decir cosas de la gente, cosas del pueblo. Peñan de yayapoa, no puede decir la liturgia. Pero eso quiere decir celebrar. Diga tú ñan de la ñamo de peñan de apetu, umeo peñan de yayaikuapa hoy. Como si fuese, decíamos recién, no basta con saber. Hay que creer y actuar. Y el actuar es la liturgia, celebrar. De entonces esa cara, pende pirebe, oye, esa cara, oye, cuana, lleva. Como dice, cuando ustedes ayunen, no vayan, pongan cara triste, etcétera, porque ayunan. No, ella de ella. Cuando ayunes, perfúmate la cabeza, muestra que estás bien. Pero tu Padre que está en los secretos conoce. Se dan cuenta cómo hay que ir salvando esas heridas y curando esas heridas. Y por último está la diaconía. Ahí está el actuar. Y esa es la mejor forma como nosotros después sanamos heridas que tal vez aún están abiertas en nuestro corazón. Queridos amigos, y así nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.